Bienvenidos a todos a una nueva clase sobre el curso de dominar Linux y su consola. Yo soy Cero y hoy vamos a estar viendo la continuación del video anterior sobre pipes y redirección de flujo de trabajo en Linux. Vamos a empezar. Para ello voy a utilizar los archivos que tengo en mi carpeta de trabajo, si recuerdan el archivo basura, que los utilizábamos como ejemplo. Voy a abrir la consola, la agrandaré y ahora voy a cambiar el directorio de trabajo con el comando que ya conocemos. Muy bien. Y les voy a introducir un nuevo comando que se llama ps. Este comando, simple, sencillo y concreto, por defecto, vamos a ver qué hace. Y es que nos muestra qué procesos, de ahí viene la abreviación, están corriendo en este momento, en esta terminal, dentro de la consola que estemos utilizando. En este momento solamente muestra que se está corriendo el comando ps, que es el mismo que invocamos, y a su vez bash, que es la consola en sí, que es lo que utiliza la consola para interpretar los comandos. Así que, hablando sencillamente, no hay ningún proceso corriendo detrás o dentro de esta consola. Pero lo interesante de ps es que no solo nos permite ver los comandos o scripts que se están ejecutando en esta consola, sino que también nos permite ver todos los servicios o scripts corriendo en el sistema entero. Para ello, y para visualizar todos estos scripts que estamos viendo, debemos utilizar la opción E. Al darle Enter, veremos que se nos muestran un montón de nombres, bastante larga es la lista. Cada nombre que estamos viendo acá significa que es un proceso corriendo en el sistema operativo. Para abreviación, luego lo veremos en clases más adelante, cada proceso tiene un número, por ejemplo, que lo puede identificar al proceso init con el número 1, etc. Luego, si bajamos por acá, podemos encontrar que nuestro proceso ps está acá abajo. Pero veremos ahora, por ejemplo, utilizando las pipes que ya conocíamos, buscaremos el nombre ps. Es decir, en realidad estaremos filtrando la salida de este comando para alimentar este otro comando en búsqueda de un patrón que sea ps. Si no sabes de qué estoy hablando, te recuerdo que en la clase anterior introduje este comando de getrep, así que vamos a ver el resultado. Exactamente, acá nos muestra de nuevo el comando ps, que lo estamos corriendo en esta terminal. Y bueno, estas son coincidencias de que también las palabras ps, o las letras en realidad, existen dentro de estos nombres. Pero no importa, se entiende, así que continuemos. Como vimos, esta pipe lo que hacía era redirigir el flujo de este comando a la entrada de este comando. Y ahora quiero que empecemos a entender que el sistema operativo Linux consta de 3 flujos de datos. 2 de salida y 1 de entrada. Estos 2 de salida se llaman la salida estándar o la salida de error. Y el otro flujo es la entrada estándar. ¿Y qué es todo esto? Pues los comandos, cuando tienen un resultado o luego de compilar la información necesitan mostrarlas, lo que hacen es utilizar la salida estándar para mostrar esa información, como lo hace por ejemplo el comando ls. Este comando utiliza, sin que nosotros lo veamos, por defecto, la salida estándar, que es en este caso la terminal o consola que estemos utilizando. Pero supongamos que nosotros queremos modificar esa salida estándar para alimentar o utilizarla en un archivo que nosotros luego vayamos a procesar o necesitemos almacenar esa información. Para eso les voy a presentar las otras pipes, que son la de redirección de flujo de los comandos. Utilizando el comando pse, veremos ahora que esta pipe, como lo podemos ver, va a dirigir la salida estándar del comando, que sería la terminal, a un archivo que nosotros le indiquemos en este caso. Para indicar el archivo simplemente tenemos que escribir el directorio de trabajo o utilizando rutas relativas el nombre del archivo si es que estamos en el directorio de trabajo que necesita estar.
Lo interesante de esto es que este archivo, si no existe, va a ser creado, al igual que el comando nano creaba el archivo que luego va a utilizar. La salida estándar crea este archivo, que va a ser salida comando, por ejemplo, o vamos a hacerlo std comando.txt. Muy bien. Entendamos esta línea de trabajo. El comando ps nos mostrará todos los procesos corriendo en el sistema y redirigirá el flujo o salida del comando hacia el archivo std comando.txt, que va a estar ubicado en nuestro directorio de trabajo, que en este caso es la carpeta trabajo dentro de nuestro escritorio. Vamos a darle enter. Cuando vemos que se procesa el comando, a continuación, si no hubiéramos utilizado la pipe, hubiéramos esperado que el comando nos muestre el resultado con todos los nombres como habíamos visto previamente. Pero en realidad lo que hizo es agarrar toda esa información y la dirigió hacia este nuevo archivo, que ahora veremos que existe acá como std comando. Y al ver el contenido, veremos que se trata de el contenido del comando que recién utilizamos. ¿Cierto? Esto es extremadamente interesante porque a la hora de trabajar con scripts o con archivos o con programas o comandos que hagan ciertas tareas complejas o de almacenamiento de datos, la dirección de flujo nos va a servir en extremo para trabajar de una manera más limpia y sin tener que utilizar o llenar la consola de información que luego necesitaríamos copiar, pegar en otros archivos, etc. Hasta recién estuvimos trabajando con la salida estándar, es decir, modificamos la salida del comando hacia un archivo. Ahora veamos la entrada estándar con el comando cat, que si recuerdan nos mostraba el contenido de un archivo. En este caso le vamos a dirigir el flujo desde el archivo que nosotros previamente creamos. O no, vamos a hacerlo con otro. Vamos a utilizar archivo, que está dentro de la carpeta, y dirigiremos el flujo o los datos de este archivo hacia el comando cat, siguiendo la flecha. Si ven, tiene sentido porque es hacia donde apunta la flecha, es hacia donde se dirige el flujo. Vamos a darle enter y exactamente lo que estamos viendo es el contenido del archivo, ya que este flujo de información fue al comando cat. Muy bien, sencillo, perfecto. Ahora les quiero mostrar una última modificación de las pipes, que es agregado al final cuando se trata de la salida estándar. Muy bien, veamos otro ejemplo. Utilizando el comando ls-l, si recuerdan, nos va a mostrar el contenido de nuestro directorio de trabajo en forma de lista, pero vamos a redirigir el flujo a la salida al archivo que recién creamos. Enter, no nos muestra nada, eso quiere decir que efectivamente el contenido del archivo se modificó ahora para mostrar lo que hubiera dado el comando lsl. Bien, ven que estamos viendo dos resultados iguales, simplemente que uno está almacenado en el archivo. Ahora quiero que vean lo que pasa cuando se utiliza la doble salida estándar o la sobrecarga de la salida estándar hacia el archivo que estábamos utilizando previamente. Al darle enter, nuevamente no ocurre nada, no nos muestra nada, pero ahora cuando veamos el contenido del archivo veremos que son dos resultados, uno agregado luego del otro, del comando ls. Y esto es porque este comando acá, o esta pipe, lo que hace es, en vez de sobreescribir todo el archivo desde cero, agregar el contenido del comando previo a lo último de este archivo. Es decir, que todo el flujo se va agrupando dentro de un mismo archivo. Esto es similar a lo que pasa con los archivos de registro de los sistemas operativos o cuando uno intenta tener un registro que quiere que la última información se almacene a lo último. Este fue todo el sistema de pipes. Quiero que prueben otros comandos y que concatenen y creen sus archivos sin tener que llenar la consola de información basura o que nos interrumpa el trabajo, y que utilicen las pipes para redirigir el flujo de estos comandos hacia archivos que no sean interesantes. Eso fue todo por la clase de hoy. En la clase siguiente veremos los procesos del sistema operativo Unix y seguiremos jugando con las pipes
pero con un agregado más que va a ser súper interesante. Nos vemos en el siguiente programa.